Hola a todos, en esta lección vamos a hacer unas correcciones y unas validaciones de nuestros formularios antes de dedicarnos a la parte de ventas. Vamos a comenzar con el formulario de cliente, de empresa. Si lo habrán notado en otros capítulos, cuando agregué un usuario, vamos a cancelar, cuando agregué un usuario sin tener ninguno, arrancó por defecto en el número 5 porque es un campo autonumérico. En el caso de la tabla empresa, si ustedes hacen prueba y borran esta empresa, la próxima empresa va a tener el número 2. Entonces debemos solventar ese problema. Vamos a ir a la parte de leer en el modelo de empresas. Vamos a buscar el modelo empresa y vamos a buscar en la parte de leer en una empresa donde paso el ID. Aquí vamos a tener que modificar este elemento donde vamos a tener que buscar una empresa sin filtrar por el ID y aquí le vamos a poner después del open first para que me devuelva el primer elemento que tiene. Entonces, si encuentra algo en el primer elemento voy a tener el ID y si no encuentro nada voy a tener un 0. Esto me va a asegurar de seleccionar la empresa que sea. En la parte del controlador de la empresa, vamos a empresa controlador, estoy en la parte de leer. Ahora el ID no lo voy a necesitar más, entonces lo voy a quitar. Lo voy a quitar también de leer. Shift Control C y me fijo si en la parte de arriba me corrigió leer. Debo ir también al modelo de empresa y hacer lo mismo porque el ID ya no lo necesito. Shift Control C, en la parte de arriba lo quito. Bien, nos toca ahora ir a la parte de la vista de empresa. En la vista de empresa, en el leer, no le voy a pasar ningún ID empresa, para que me lea la empresa que tengo disponible y me cargue el ID que corresponde. Entonces en el comienzo del formulario lo vamos a poner en 0 porque sería que no hay ninguna empresa. Voy a guardar y voy a ejecutar. Entonces esto igual debería cargarnos la empresa con la salvedad de que no va a importar cuál sea el ID del registro. Vamos a ir a cargar la empresa. Y no tengo ninguna empresa porque es el formulario 0. Vamos a ver qué pasa. Le doy a leer. En leer busco la empresa. Me voy al formulario, leer, cargo la unidad temporal. Aquí voy a buscar empresa, pero no le paso el ID, entonces le tengo que quitar el parámetro. Entonces me va a solamente seleccionar la empresa. Voy a buscar y me está cargando mi empresa sin importar en el ID. Suponiendo que yo le cambio el ID a 2 a mi empresa, porque ya estuve haciendo algunas pruebas y vuelvo a ejecutar, voy a empresa y me va a cargar la empresa sin importar el ID. Ese es uno de los cambios que vamos a realizar. El otro cambio que vamos a hacer, entonces esto de acá no lo necesito y este tampoco. Solamente busco la empresa. Perfecto. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Otro cambio que vamos a hacer es en el apartado de clientes y de productos. Vamos a comenzar por clientes y esto lo vamos a hacer en la vista. Así que voy a liberar acá. Voy a dejar la vista de productos y voy a traer la vista de clientes. En la vista de clientes y en la vista de productos tenemos un pequeño problema a la hora de pasar los datos para editar. Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa. Suponiendo que nosotros tenemos clientes y vamos a eliminar todos los clientes. Si yo le doy a eliminar, me va a estar dando un error porque no hay ninguna fila.
Si yo le doy a editar, también me va a estar dando lo mismo. ¿Por qué? Porque en mi caso yo le estoy diciendo en editar, por ejemplo, y en eliminar que directamente me cargue lo que hay en la fila. Pero en este caso no hay ninguna fila. Entonces lo que debemos hacer es validar esto para asegurarnos de que haya una fila antes de trabajar. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a meter más adentro y vamos a poner una condición. Si SG clientes, en este caso, en su propiedad row count es mayor que 0, entonces, y voy a encerrar todo en un bloque de código. ¿Qué estoy haciendo? En la tabla de clientes, si yo busco en la página 1 acá el grid de clientes y me voy a la propiedad row count, bien, aquí tengo row count 5. Esto hace referencia a la cantidad de filas. Si yo le pongo 0, no tiene ninguna fila. Entonces quiere decir que está vacía. Por eso chequeo si estoy en el número 0. Muy bien. Entonces, si hay más de una fila, o sea, si es más que 0, el row count, entonces quiere decir que hay algún elemento agregado. En ese caso sí vas a poder acceder a editar clientes. Y con modificar clientes, con eliminar clientes, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que sí. SG clientes en su propiedad row count es mayor que 0, entonces, y encierro todo en un bloque de código para asegurarnos de que no haya ningún tipo de error. Siempre hay que tratar de ir validando los elementos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a clientes y ahora no hay nada, pero si yo le doy a eliminar no pasa nada porque no tengo ningún cliente. Lo mismo con editar, no puedo editar si no tengo clientes. Entonces ahora voy a agregar le doy a guardar y ahora tengo mi cliente. Ahora sí, si le doy a eliminar está trabajando y si le doy a editar también está trabajando. Lo mismo debemos hacer con productos. Vamos a la vista de productos y vamos a buscar los dos botones. Aquí tengo el botón de editar y aquí tengo el botón de eliminar. Entonces selecciono todo, lo muevo con tab más adentro y le pongo si SG productos en su propiedad row count es mayor que 0, esto quiere decir que hay algún elemento en la lista. Then y un bloque de código. Y hago lo mismo con el botón de eliminar. Si SG productos en su propiedad row count es mayor que 0, entonces y lo convierto en bloque de código. Y ya tengo todo listo. Voy a construir para asegurar que no hay errores. Y voy a probar. Si pruebo en la parte de productos, por más de que elimine todos los productos, le vamos a decir que sí a todos. Ahora, si yo le doy a eliminar, no estaría haciendo nada porque no tengo productos. Si le doy a editar, tampoco porque no tengo productos. Voy a agregar el producto 1, producto 1, caja, detalle de producto 1, stock 20, 100 y vale 200. Ahora que sí ya tengo un elemento, lo que puedo hacer es eliminar y editar y me procesa. Y podríamos hacer un pequeño retoque en cuanto al diseño para darle más visibilidad. Por ejemplo, vamos a tomar las propiedades y vamos a hacer un par de cambios. En el string grid tengo una columna más de un color más claro que ya la hemos seteado, pero vamos a buscar ahora el cold row height, es decir, el alto de la columna, y lo vamos a poner en tamaño 33 para que sea un poco más grande y se vea un poco mejor. Y lo que puedo hacer es con la fuente definirla también en 12 o en 11 para que sea un poco más grande. Esto le va a dar un poco más de visibilidad. Siempre
traten de ir teniendo en cuenta o de prestándole atención a cómo se ve, porque yo creo que el detalle o cómo se ve también es importante. Otra cosa que les recomiendo hacer es que todos los datos numéricos por lo general se alinean a la derecha. Para alinear esos detalles a la derecha pueden hacer, vamos a tomar el precio y seleccionando del grid la columna que quieren modificar, en la parte de arriba tienen la alineación. En este caso dice que está justificado a la izquierda. Si yo lo cambio a la derecha, el valor que aparezca dentro va a estar sobre la derecha de la fila. Y el stock lo puedo poner en el medio para mostrarlo de una forma diferente. Vamos a volver a entrar. Y como pueden ver, tengo el stock en el medio y el precio de venta en la derecha. Vamos a agregar. Bien, y ahí tienen el pequeño detalle de cómo van a quedar alineados. Muy bien, los espero la próxima clase.